a Blockbuster porque ya ni siquiera tienen como DVDs, ¿verdad? Tienen mucho menos VHS, ¿verdad? Hoy todo es streaming, todos tienen Netflix, todos tienen, que no sé, Hulu. Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero hay muchas empresas, hermanos, que desaparecieron porque sus productos dejaron de ser relevantes para las personas. La gente encontró algo con que reemplazar el producto que vendían. Y por lo tanto desaparecen de nuestros ojos. Vivimos, hermanos, en un mundo que constantemente está cambiando. Las modas cambian. Me dio mucha risa, ¿verdad? Porque hoy todos dijeron, vamos a tener un servicio tradicional y automáticamente pensaron cómo nos vestimos, ¿verdad? Porque hasta la manera en cómo nos vestimos a lo mejor era diferente a algunos años atrás. Las modas cambian, las tendencias son distintas. Incluso, hermanos, tengo que decir esto: la moralidad está en una constante, mírame bien, evolución. Lo que antes estaba bien, ahora está mal. Y lo que antes estaba mal, ahora está bien. Estamos en un mundo tan cambiante, en una sociedad tan equivocadamente cambiante, ¿verdad? Que evoluciona constantemente. Hermanos, lo que hace algunos años era impensable, inaceptable en nuestras comunidades, incluso en nuestras iglesias, hoy en día, hermanos, muchas veces hasta se celebra. Así es nuestra sociedad. Somos tan cambiantes. Muchas personas equivocadamente, ¿verdad? Viendo cómo es que las modas cambian, las tendencias son distintas, muchas veces intentan meter a Dios dentro de esa misma manera de hacerse, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? De la misma manera en como el mundo cambia, Dios cambia. ¿Y saben qué, hermanos? Eso merece un grande. No es cierto. Dilo conmigo: Dios sigue siendo el mismo. Dilo conmigo: Dios sigue siendo el mismo. Escucha esto: Dios no cambia. Dios no cambia. La Biblia, hermano, nos lo enseña de esta manera. Busca ya en tu Biblia el Salmo 102, versículos 25 al 27, y mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 102, versículos 25 al 27, dice lo siguiente: hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú, escucha esto, permaneces para siempre, dice la palabra del Señor. Se desgastarán como ropa vieja, pero tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú, ¿qué dice así? Tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Dilo conmigo, hermanos: Dios no cambia. Dios no cambia. No hay algo, hermanos, que Dios pueda hacer para mejorar. No hay algo que Dios pueda hacer para empeorar. Dios es perfecto tal y como es. No tiene necesidad de cambiar. Escucha esto: Dios es inmutable. Dilo conmigo: Dios es ¿qué? Inmutable. Un amor incambiable, un amor inmutable, misericordia no cambiante, fidelidad inmutable. Pensemos en esto, hermanos. Muchas cosas el pueblo de Dios ha hecho para que Dios quisiera deshacerse de él. Muchas veces, hermanos, nos hemos comportado de una manera equivocada desde los tiempos del pueblo de Israel hasta nuestros días, el día de hoy. Muchas cosas hemos hecho nosotros que pudiesen hacer enojar a Dios y que se deshiciera de nosotros, ¿no? Fácilmente, hermanos, pudiese hacerlo. Pero mira lo que dice Malaquías 3:6. Dios mismo explica el motivo por el cual no nos desaparece de la tierra. Malaquías 3:6 dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio, dice así. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no cambia, su amor permanece por siempre, su amor permanece incluso después de nuestros errores, después de que tú y yo le damos la espalda. Dios permanece fiel. Dios no cambia. Santiago, hermano, lo escribió de esta manera. Santiago 1:17 dice:
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y mira lo que dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice así. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo de generación en generación. Qué increíble es eso, ¿no, hermanos? El amor de Dios permanece fiel. El carácter de Dios no cambia, hermanos. El amor de Dios no cambia. Su misericordia sigue la misma, sigue siendo la misma. Su propósito no cambia. Pero escucha, esto es algo bien increíble, porque su respuesta ante nuestras acciones sí cambia. ¿Sabías eso? Dios sí, hay algo en Dios que sí lo hace cambiar. De repente, hermanos, debimos haber destruidos, pero el cambio en nuestro corazón hace que Dios actúe de una manera diferente hacia con nosotros. Y hay diferentes ejemplos en la Biblia que nos muestran eso. Por ejemplo, podemos escuchar acerca de Nínive. Podemos ir al libro de Jonás. Nos cuenta la historia de una ciudad que se llamaba Nínive. Una ciudad cuyo pecado, hermanos, le había condenado a la destrucción. Estaba destinada a ser destruida. Esa ciudad tenía que desaparecer a causa de su pecado. Pero Dios buscó a un hombre que se llamaba, ¿cómo? Jonás, ¿verdad? Jonás. Y Jonás, hermanos, fue enviado a Nínive para que predicara, ¿se acuerdan? Y cuando Jonás fue a predicar a esa ciudad de Nínive, la ciudad tuvo una respuesta increíble. Aquella ciudad llena de pecado, aquella ciudad alejada de Dios, después de escuchar, ¿verdad?, lo que Jonás predicó, el corazón de esta ciudad cambió. Y mira lo que dice Jonás 3:10. Jonás 3:10 dice lo siguiente: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y escucha lo que dice: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Qué increíble que Dios cambió destrucción a bendición. ¿Se dan cuenta? ¿Fue Dios quien cambió? No, fue Nínive quien cambió. ¿Fue Dios quien cambió en su carácter? No, hermanos, Él seguía siendo fiel, Él seguía siendo lleno de amor. Fue Nínive la que cambió. Dios, hermanos, contestó el arrepentimiento de esta ciudad con una bendición. Dios contestó el arrepentimiento con gracia, fiel a su carácter. ¿Se fijan? Dios no cambió en ningún momento. Dios, fiel a su naturaleza de ser amor. ¿Nínive merecía ser destruida? Definitivamente. Pero Dios vio el cambio en su corazón y dijo: ¿sabes qué? Vamos a darle una segunda oportunidad. Un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que los años han pasado y sigue siendo el mismo. Dice: ¿sabes qué? Detengámonos por un momento y actuemos de una manera distinta. ¿Cuántas veces, hermanos, tú y yo no merecíamos maldición y Dios decidió darnos bendición? ¿Cuántas veces tú y yo no merecíamos destrucción y Dios terminó llenándonos de gracia? ¿Cuántas veces tú y yo no merecíamos ser divididos, pero Dios llenó nuestra vida de misericordia? ¿Sabes, P? Porque Dios vio el cambio en tu corazón. Dios no cambió. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo de misericordia. Dios sigue siendo lleno de perfección, hermanos. Pero nuestro corazón cambió. Y en base a nuestro comportamiento, Dios movió su corazón a un lugar distinto. Qué increíble es eso, ¿no? Qué increíble. ¿Recuerdas la humanidad que creó el Señor allá en Génesis? Cuando Dios creó la humanidad, hermanos, Él la diseñó con la idea de bendecirla y que la humanidad fuera de bendición para otros. Ese era el diseño, la idea original de Dios. Pero todo cambió, ¿verdad? La humanidad, en vez de ser de bendición, terminó siendo una maldición. El pecado se apoderó de la humanidad. La raza humana cayó en libertinaje. Ignoraron la palabra de Dios. Ignoraron las instrucciones del Creador. Y ante ese comportamiento de la humanidad, mira lo que Dios dijo allá en Génesis 6:6. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Escuchaste eso? Y se arrepintió Jehová de habernos hecho. Hermanos, el carácter de Dios no cambió. La voluntad de Dios sigue siendo la misma.
Él sigue buscando bendecir a los que hacen el bien y castigando la maldad. Pero incluso pudiésemos leer lo que dice Génesis 6:6, dice, y se arrepintió Jehová. Pudiésemos leer eso y pensar automáticamente que Dios está reconociendo que se equivocó. Pudiésemos pensar que Dios está reconociendo que cometió un error. Pero hermano, eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Debemos leer, hermanos, el versículo en su totalidad. Dice, se arrepintió Jehová, y más adelante dice, le dolió en su corazón. ¿Te fijas? No era Dios diciendo, me equivoqué, no, soy imperfecto, cometí un error. Lo que está diciendo es, híjole, me duele tanto que me hayan fallado. Hermano, nada duele más a Dios que ver un pueblo alejado de su Creador. Jeremías 13:17 dice, pero si no escuchan esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Hermanos, nuestro Dios no cambia. La inmutabilidad de nuestro Dios, hermanos, es una bendición para nosotros. Saber, hermanos, que el amor de Dios no cambia es una bendición para ti y para mí. Saber que la misericordia de Dios no cambia en base a nuestro comportamiento, hermanos, esa es una grandísima bendición para nosotros como hijos. En un mundo tan cambiante, en un mundo que constantemente está cambiando, dando vueltas de 360, 180 grados, ¿no? Lo que antes era, ahora no es, ¿no? Constantemente cambiando, todo a nuestro alrededor cambia, hermanos, pero ¿sabes algo? Dios permanece, Dios es nuestra roca. Llénate de gozo, hermano, porque el amor de Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy. Su misericordia ha permanecido por los siglos. Su gracia, hermano, sobreabunda sobre nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que podemos seguir vigentes. Es por eso que podemos seguir de pie. Hermanos, la iglesia no desaparece porque Dios sigue vigente. La iglesia no desaparece porque Dios sigue vigente. Aquellas empresas que les comenté al principio, hermanos, desaparecieron porque llegó un punto en el que eran irrelevantes. Lo que ofrecían ya no era necesario. Pero tenemos que reconocer esto. No hay nada, hermanos, que pueda reemplazar la obra de Dios en la vida de las personas. No hay ningún currículum, hermanos, que pueda cambiar la vida de las personas como lo hace la palabra de Dios. No hay ningún otro libro, hermanos, que podamos abrir que pueda generar arrepentimiento en el corazón de las personas. Solamente Dios puede generar eso en la vida de las personas. Por eso, hermanos, seguimos de pie. Por eso la iglesia no desaparece. Porque Dios, escucha esto, sigue vigente. Dios sigue siendo fiel. Es cierto, hermanos, tal vez la iglesia de hoy es muy distinta a la de hace 20, 30 años. Somos muy diferentes, ¿verdad? Intenté lo más que se puede conseguir uno de esos como de los acetatos. ¿Sí saben? ¿Alguien sabe qué son acetatos? A lo mejor no sabe qué es eso, ¿verdad? Hoy no vino Mariana, ¿verdad? Pero Mariana, me acuerdo que en la iglesia que en Berea, ¿verdad? Teníamos un aparato así bien granotote, ¿verdad? Así como era un aparato así que le ponías una hoja transparente, ¿verdad? Y tiraba una luz y la luz la tenías que enfocar así como en otra pared blanca, ¿verdad? Para poder cantar. Y ahí estaba, me acuerdo que Marianita estaba moviéndole así la hoja. Y ya no era un clic, ya no era moverle, conectar el cable de alta definición. Antes era que se fundía el foco y ya valió, ¿verdad? Y intenté, hermanos, buscar uno de esos. Está bien difícil, están bien caros, ¿verdad? Pero es cierto, hemos cambiado mucho. Hemos cambiado. De hecho, una de las cosas bien interesantes, hermanos, es que la otra estaba platicando con Isaí. Dice, oye, no, qué raro que el domingo pasado empezamos jugando piedra, papel o tijera. Eso no hubiera pasado hace 20 años, ¿verdad? Y es cierto, somos una iglesia distinta. Las maneras, nuestros métodos han sido diferentes. La música, hermanos, que la iglesia hoy usa es muy diferente a la de antes. Qué hermosos himnos, ¿verdad?
Qué bonitos himnos, pero ahora lo que escuchamos es diferente. El grupo de alabanza, hermanos, gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza. Yo disfruto los cantos con ellos también, pero es diferente. No es lo mismo ayer y hoy. O sea, somos una iglesia que cambia. Incluso nuestra manera de enseñar es muy distinta, ¿verdad? Nuestra manera de predicar tal vez un poco muy diferente. Hermanos, tú pon a mi papá a predicar y él predica muy diferente a mí, ¿verdad? Y pones a pastores de hace mucho tiempo y los que han llevado muchos años en la iglesia. Has escuchado diferentes pastores y sabes, los de antes predicaban diferente. Y sí es cierto, ¿no? Nuestra manera de enseñar es muy diferente. Ahora hasta ponemos videos, ¿verdad? De repente les enseño TikToks que son de bendición para su vida, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? La manera en que enseñamos incluso es diferente ahora. El formato de nuestro culto es diferente. Antes era de que pasen enfrente, vamos a compartir nuestras acciones de gracias, compartan sus peticiones. Ahora los formatos del servicio son diferentes. Ahora hay videos, ahora hay diferentes maneras de expresar nuestra alabanza al Señor. Somos diferentes. Pero hermanos, no nos confundamos. No creamos, no nos engañemos y nos hagamos pensar que existimos por nuestra capacidad de adaptarnos a los tiempos. ¿Oyeron eso? No creamos, hermanos, que seguimos vigentes, que la iglesia sigue de pie por nuestra capacidad de adaptarnos a la manera en cómo aprenden los jóvenes. No es por eso. No cometamos el error de creer que es eso. Hermanos, no creamos que nuestra música es lo que nos mantiene relevantes. No creamos, hermanos, que nuestra elocuencia al hablar es lo que nos hace relevantes. No son nuestras nuevas maneras de conducir una iglesia digitalmente. No es nuestra manera nueva de ofrendar a través de un código QR. No es nuestra manera de presentarnos en las redes sociales los que nos hace permanecer, hermanos. Lo que nos permite seguir en pie es la inmutabilidad de nuestro Dios. Es que nuestro Dios no ha cambiado. El Dios que adoramos, hermanos, es el mismo de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es nuestro Dios. El Dios que adoramos, hermanos, es el mismo que abrió los mares. Ese es el Dios que tú y yo le cantamos. Es al Dios que adoramos. Hermanos, el Dios del 2023 sigue siendo aquel que cerró la boca de los leones. Por eso seguimos de pie. Por eso la iglesia sigue avanzando. Porque Dios ha sido fiel. Porque Dios no cambia. Dios, hermanos, permanece fiel y la iglesia sigue de pie. Él es, hermanos, nuestra roca inamovible. Hermanos, hemos cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Tal vez la sociedad lo percibe de una distinta manera, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sigue siendo relevante. Tal vez la manera en cómo la presentamos es diferente, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sigue siendo la misma. Es nuestra roca inamovible. Algo que no puedo adaptar, hermanos, es el tiempo que duro predicando. Por más que trato de durar una hora y media, no puedo, hermanos. Entonces, espero, hermanos, que haya sido de bendición la palabra del Señor, porque Dios sigue siendo el mismo. Hermanos, confiemos, sigamos dando pasos de fe, hermanos, en tu vida, en tu ministerio, en lo que sea, hermanos, porque Dios sigue permaneciendo fiel. Hermanos, aquel Dios que habló a Abraham es el mismo Dios que habla a tu vida en esta tarde. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Por más, hermanos, por más que seamos hijos de Dios, la realidad es de que nosotros y Él somos muy diferentes. Han pasado los años, hermanos, y Él sigue ahí. Él sigue estando al lado de nosotros. Generaciones han pasado, iglesias han abierto, iglesias han cerrado y Dios permanece fiel, hermanos. Pero tú y yo no somos iguales a Él. Muchas veces, hermanos, nosotros nos apartamos de Él. Aquel amor que profesábamos hace años no es el mismo que traemos el día de hoy hacia Él. La fidelidad, hermanos, que mostramos hacia nuestro Dios o que mostrábamos hace años, hermanos, muchas veces no es lo mismo.
Yo creo, hermanos, que servicios como este es un bonito recordatorio, hermanos, no de las tradiciones de la vieja iglesia, no de las maneras de la iglesia antigua, sino es un buen momento, hermanos, para acordarnos, ¿verdad?, de cómo era nuestro corazón cuando recién conocimos al Señor. ¿Cómo era nuestro primer amor? ¿Por qué no inclinas tu rostro y entonces trata de enfocarte en el Señor, ¿verdad?, y en lo que Él nos está diciendo en esta tarde. Señor, te pido, Padre, que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, y que a través de tu palabra, Señor, tú nos ayudes a recordar, Señor, cómo eran aquellos tiempos cuando recién llegamos a ti. Padre, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, Señor, aquellas costumbres nuevas, Señor, aquellas tradiciones que tal vez nos han alejado de ti, Padre. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, obre de una manera especial, Señor, y que podamos regresar a aquel primer amor que tuvimos por ti. Gracias, Padre, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú no has cambiado y porque podemos seguir confiando en ti. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y la iglesia te agradece, Señor, porque tú has permanecido con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.